¿De qué se trata? Les recuerdo entonces que cierren el micrófono, así nos podemos escuchar todos. Ahí les damos la bienvenida desde ACONAR, Acondroplasia Argentina. Somos un grupo de mamás que conforman una red solidaria para hacer todo este trabajo. Tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas y pocos recursos y poco tiempo para hacerlos, así que de a poco vamos haciendo lo que podemos. Ya tuvimos una charla el mes pasado con la doctora Vicky Fano, que está aquí con nosotros, y bueno, esta charla de hoy surgió por las inquietudes que aparecen en el grupo de padres, de familias, porque ahora antes era solo de mamás y ahora es de familias, acerca de, bueno, todas las cuestiones que van a conversar las doctoras. Y no sé si alguien recuerda de alguna reunión anterior, Natalia ya estuvo con nosotros en el Garrahan el año pasado, no, el anterior. Claro, el anterior ya estuvo con nosotros en la reunión del Garrahan. Así que, André, cuando vos quieras, las presentás. Bueno. Les damos la bienvenida a todos, les agradecemos mucho por estar acá. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta charla que gestionamos en conjunto con el Instituto de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Tengo el gusto de estar con dos colegas que llevan adelante un instituto que es maravilloso en el Colegio de Abogados de mi ciudad, y que siempre que les pedimos algo están dispuestas a colaborar. Como ya dijo Malú, Natalia estuvo hace 2 años en la reunión del Garrahan, una reunión a la que yo no pude ir porque me quebré ese fin de semana, y ella fue en representación del colegio y en representación nuestra, y estuvo ahí al pie del cañón hablando y atendiendo a muchas familias. Y bueno, hoy es un gusto tenerlas en casa, en esta serie de charlas. Y bueno, voy a hablar un breve currículum de cada una para que ustedes sepan cómo brillan estas abogadas en nuestra ciudad. Paula Natalia Alonso, bueno, las dos son abogadas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Paula tiene un posgrado en Derecho de la Seguridad Social de la UCA, es especialista en Derecho Administrativo, actualmente es directora del Instituto de Derecho de la Discapacidad de Mar del Plata, el Colegio de Abogados de Mar del Plata, es delegada por la comisión, en la Comisión de Abogados con Discapacidad ante la Caja de Abogados de Mar del Plata, ante la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y ante FACA, que es la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Es actualmente abogada de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de General Pueyrredón y miembro integrante del equipo técnico del Plan Municipal de Accesibilidad de la Municipalidad de General Pueyrredón. Y asimismo ejerce la profesión de manera liberal desde que se recibió hasta la actualidad. Y Natalia Larroca, por su parte, también es abogada, miembro del Instituto de Derecho de la Discapacidad del Colegio de Abogados de Mar del Plata, delegada ante la Caja de Abogados, y actualmente es la directora de la Residencia para Adultos Eva Perón de nuestra ciudad de Mar del Plata. Así que, sin más, les damos la palabra a ellas. Creo que empieza Natalia, ¿no? Bueno, me silencio, Natalia. Una cosita más. Como somos muchos, a ver, admitir a todos, lo que yo sugiero es que si hay preguntas las vayan haciendo por chat, y así las vamos agrupando, porque seguramente hay preguntas que se repiten o por ahí son respondidas de antemano. Y si después vemos que podemos hacerlo de manera organizada, tal vez se pueda dar la palabra a algún participante. ¿Sí? Bueno, me silencio. Bienvenida Natalia, bienvenida Paula. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Encantada de participar. Muchas gracias a CONAR por la invitación. Gracias al Colegio de Abogados también. Estamos un poquito para ver qué significa un poco la discapacidad, ¿no? Qué implicancias tiene
Perdón, les el vamos a término cerrar los de micrófonos, Andre, así la podemos escuchar a Natalia. Podés cerrarlos todos si querés. Cuando ves la lista de participantes podés cerrar todos los micrófonos juntos. Si no, al lado de cada participante también podés ir cerrando el micrófono. Perdón que interrumpí, pero así nos podemos escuchar. Ahí está, André. Bien. Bueno, como les decía, estamos reunidos y reunidas para hablar un poco de los términos de la discapacidad, ¿sí? Del certificado único de discapacidad y de los derechos que ese certificado emana, que emanan de ese derecho, de ese certificado, y también hablar un poco de las cuestiones previsionales. Yo voy a hablar de la primera parte que tiene que ver con la discapacidad y el certificado único. Como les decía, la discapacidad es un término evolucional y tiene que ver con la relación de la persona que tiene la desventaja funcional con las barreras que le va imponiendo el entorno. Ahí, en esa interacción entre la persona y las barreras, se da la discapacidad, ¿sí? Obviamente es un concepto integral, que tiene una cuestión biopsicosocial, ¿sí? No es que este nuevo concepto social de discapacidad desplaza lo que es el concepto médico, es decir, la característica física, sensorial, mental o intelectual que tenga la persona, sino hay que emplazarlo o integrarlo, digamos, con una visión social de la discapacidad que justamente quita la mirada del sujeto y pone la mirada en el entorno social. Necesitamos saber este concepto y necesitamos saber los derechos de las personas con discapacidad, porque no reconocerlos nos puede llevar a una violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, en este nuevo paradigma, y desde hace algunos años, normativamente se ha establecido la expedición de un certificado único de discapacidad, es decir, en el país se expide el mismo certificado, con los mismos requerimientos, conforme cada discapacidad. Ese certificado me da derecho a acceder a una serie de prestaciones, más que nada de índole de salud, y también me da un estatus, por decirlo de alguna manera, o me legitima, ¿sí?, para realizar determinados reclamos, ¿sí? Lo que sí, no hay que tomar como que el certificado es una etiqueta, sino que es una herramienta, una llave de acceso a derechos, ¿sí? Pero no es una etiqueta, no es algo malo. A veces sé que tener un niño con discapacidad, cuando uno recién tiene el niño, digamos, por ahí se asusta, o por ahí piensa, digamos, que va a ser demasiado, o qué va a poder hacer, digamos, o que no quiere que su hijo tenga un certificado para no estigmatizarlo, pero en realidad hay que trabajar, digamos, todas las otras cuestiones que tienen que ver con la inclusión de las niñeces con discapacidad, y no temerle, digamos, a esta herramienta, que es una herramienta de acceso a derechos. Pasamos a la próxima. Bueno, esto es lo que le decía del certificado, ¿no? Que es un instrumento público emanado por autoridad competente, que no es una estigmatización, ¿sí? Que certifica, digamos, la disfunción, ¿sí?, a la persona que funciona de manera diversa de los demás, y esto, ¿no?, lo que decíamos recién,
habilita poder reclamar y exigir y hacer cumplir todos los derechos, ¿sí? Que estos derechos no se adquieren con la expedición del certificado, ¿no? Los derechos humanos, ¿sí?, de las personas con discapacidad son inherentes a la persona con discapacidad, ¿sí? Todas las personas tenemos una dignidad inherente y derechos humanos básicos, ¿sí?, que se nos tienen que respetar por el solo hecho de ser personas. El CUD, ¿sí?, es digamos, una herramienta para certificar la necesidad del acceso a determinadas prestaciones de salud, laborales y sociales, ¿sí? Paso a la próxima. Bueno, hoy, como ustedes saben, y por eso estamos en esta charla virtual, digamos, estamos en un contexto pandémico que ha modificado el trámite del CUD, ¿sí? Pero no los requisitos, ¿sí? Entonces, hay que reunir toda la documentación necesaria con el equipo de salud tratante del niño, la niña o la persona con discapacidad, ¿sí? Y los estudios complementarios con una antigüedad no mayor a 6 meses, ¿sí? Lo que se hacía, o lo que dice el trámite, es que con esa documentación yo me acerco a la junta evaluadora que me corresponda por el domicilio y solicito un turno. Hoy en día hay una resolución de abril de 2020 de la ANDIS, que lo que dice esta resolución es que, bueno, hace sugerencias para distintas juntas para poder acceder, digamos, de forma virtual o a distancia a la certificación del CUD. Entonces, dependiendo, ¿sí?, el lugar donde uno viva, hay variantes, ¿sí? Porque depende de los recursos que tenga el municipio o la entidad que tenga la junta evaluadora. En general, se puede enviar por correo la documentación, o se puede adelantar por mail, que en general cada una de las jurisdicciones dejan un teléfono y un mail a disposición. Se envía esa documentación y con el OK les dan el turno. El turno puede ser por Zoom, por videollamada de WhatsApp o de forma telefónica si no hay buenas conexiones de internet. Eso es lo que está aprobado por ANDIS, ¿sí? En el momento, la Junta evalúa, ¿sí? Además le tiene que pasar obviamente el DNI, anverso y reverso, y en el momento la Junta evalúa la discapacidad. Puede evaluar un positivo, decir que sí, que el certificado se otorga, o no puede decir que no, o puede decir que queda pendiente para evaluación presencial. Lo cual, bueno, por un lado te da la ventaja de que si te faltan los estudios complementarios, o que si el niño es muy pequeño y todavía faltan, digamos, tratamientos, o faltan estudios médicos, se pueden complementar en ese tiempo, y por el otro, bueno, caemos un poco en un gris, porque hasta que esto no se reintegre, digamos, no vamos a poder tener la visión presencial de la Junta de Certificación. Y se emite, en el momento que se emite, o se manda por correo, o se lleva a domicilio. Acá en Mar del Plata es más o menos así. Se manda la documentación por mail, junto con el DNI, se le otorga turno para junta evaluadora por videollamada de WhatsApp, y en el momento se le dice certifica o no certifica, y si certifica se le lleva a domicilio el certificado único de discapacidad. Por eso por ahí cambió un poco lo que está hecho en el PowerPoint. Sigo. Ahí está. Lo había separado, perdón. Bueno, eso todo ya lo dije. Bien. En cuanto a los certificados que tenían vencimiento desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, quedan automáticamente prorrogados por un año, ¿sí? Por la resolución 209 de 2020 de la ANDIS.
Asimismo, quedan prorrogados todos los símbolos internacionales de acceso emitido y cualquier otro certificado que tenga relación con los temas de la discapacidad, quedan prorrogados igualmente por 1 año. Sigo. Bien. Bueno, sigo igual. Uno más. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de a qué accedo con el CUT, ¿no? A salud, cobertura 100%, con las prestaciones básicas, habilitación para personas con discapacidad, acceder con el perro guía de asistencia, el derecho, por ejemplo, del perro guía de asistencia, el acceso a la deambulación, permanencia en lugares públicos y privados, a solicitar el símbolo internacional de acceso para el automóvil, y la reserva de estacionamiento. Cuando hablamos de los beneficios fiscales, también se puede pedir las exenciones de impuestos, dependiendo de donde uno viva y el municipio las reglas que tenga, y también la patente del vehículo. Sigo. Bien. En esto que estamos hablando de las prestaciones de salud, también están las prestaciones, digamos, esto del acompañamiento terapéutico, digamos, la maestra de apoyo, es decir, son requerimientos para la escolaridad, para toda la escolaridad, y que se pueden solicitar con prestación médica, ¿sí? Que en general es lo más, además de la fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, etcétera, también se puede solicitar maestra de apoyo o acompañante terapéutico para la edad escolar, transporte gratuito para la edad escolar, en algún caso se puede pedir también la matrícula escolar, no en todos los casos, hay que evaluarlo, digamos, bien, pero puede pedirse también la matrícula. Es decir que las prestaciones a las que se accede por CUT son amplias, ¿sí? Y son 100%. Bueno, lo que les decía, hay acciones que son de prevención, acciones que son de asistencia, de promoción, ¿sí? Y que están obligadas las obras sociales, la medicina prepaga, los programas federales de salud, PAMI y el sistema público, ¿sí? A brindar de manera integral, es decir, completa, total, eso quiere decir integral, ¿sí? Completa a toda la persona que tenga certificado de discapacidad, ¿sí? También las prestaciones de odontología, por ejemplo, por más que, digamos, a veces lo que se dice es si tenés todo al 100, lo que sea tu discapacidad, pero hay cuestiones, como por ejemplo la cobertura odontológica, la cobertura de la psicóloga, eso va 100%, ¿sí? Sea la discapacidad que tengas, va 100%. Y cuando hablamos de odontología, no hablamos de odontología de primera atención, estamos hablando de implante, conducto, todo tipo de tratamiento, digamos. Es importante siempre tener el certificado de discapacidad vigente, ¿sí? Recuerden que para a los niños se le da de 0 a 5 años, o sea, hasta 5 años de validez el CUT, después se da de 5 a 10 conforme criterio médico, ¿sí? Puede pasar que a nosotros se nos pierda el certificado único de discapacidad, y a partir de la emisión del certificado, son 6 meses que yo tengo derecho a pedir la reimpresión del mismo.
Sigo. Bueno, acá después este PowerPoint se los dejamos, ¿sí?, a disposición, para que tengan cómo se pide una prestación de salud ante la obra social, ¿sí? Se dirige al presidente o al director de la obra social, se pone el nombre del afiliado, el número de beneficio, y lo que necesito como prestación. Y siempre adjunto, ¿sí?, le sumo al pedido las copias, ¿sí?, de lo que yo necesito, que en general son el certificado único de discapacidad y la prestación médica original. Siempre es recomendable, cuando uno hace un pedido de prestación, siempre hacer 2 copias, hacer firmar una y que nos las den, y hacer copia también de la documental que uno dejó y hacer que nos sellen todas las hojitas, que nosotros ingresamos todo. Obviamente que ponemos que se solicita tenga bien notificar por escrito el otorgamiento de la denegatoria y firmo. Siempre es importante tener respuesta por escrito, porque por ahí verbalmente te dicen sí, te lo voy a otorgar, y después no te lo terminan otorgando, y uno no prestó, digamos, o no tomó los recaudos necesarios para después poder reclamar. Sigo. Bueno, Natalia, ¿te como les puedo hacer decía, hoy tenemos prestaciones preventivas. Perdóname, te me echo y te hago una consulta, porque acá me dicen que no quedó claro la vigencia del CUT. No sé si lo querés aclarar antes de seguir. Sí, la vigencia, digamos, el CUT, si venció dentro del 1 del 2020 al 31 del 12 del 2020, se prorroga un año entero más, ¿sí? Desde la fecha un año más. Esa es la prórroga del CUT. Por ahora, la resolución que tenemos, dependiendo del contexto pandémico, se extienda. Pero por ahora tenemos esas resoluciones. Bien. ¿Voy bien de tiempo? Sí, vas bien. Bien. Unos Bueno, minutos. Lo que les decía, ¿no? Más o menos de las prestaciones que estábamos hablando, que les ejemplifiqué algunas. Tenemos prestaciones preventivas que accedemos con CUT, de rehabilitación, terapéuticas educativas, que eran las que hablábamos de la maestra de apoyo y el acompañante terapéutico, las prestaciones educativas propiamente dichas, y las prestaciones asistenciales, ¿sí?, que tiene que ver con los cuidados domiciliarios, ¿sí?, con cuidados paliativos, etc. Ahora sí sigo. Bueno, y específicamente de la estimulación temprana, que tiene que ver con esto de la prevención, ¿no?, que muchas veces se da en la primera infancia. Educación inicial, educación general básica, educación secundaria, es decir, todas las niñeces con discapacidad tienen derecho al acceso a la educación en todos sus niveles, ¿sí? A la formación laboral, ¿sí? Acuérdense que con el certificado único se puede acceder, bueno, a talleres, a distintos programas de talleres, protegidos, dice la ley, o también al acceso laboral, educativo terapéutico, de rehabilitación psicofísica, motora, sensorial, es decir, hay un amplio espectro de prestaciones, ¿sí?, que se pueden reclamar, al que se pueden acceder teniendo el certificado único de discapacidad. Y muchas otras
que tienen que ver con cobertura económica, ¿sí? Que pueden ser un subsidio para el pago de una persona que me ayude, un asistente personal, etc. Apoyo para acceder a prestaciones, iniciación laboral, atención psiquiátrica, los medicamentos, ¿sí? También prestaciones a cargo de profesionales que no estén en la cartilla de mi obra social, pero si es mi médico tratante, con mi certificado de discapacidad yo puedo reclamar judicialmente que sea ese médico, ese especialista el que me atienda. Bueno, también esto de que muchas veces la obra social nos dice, bueno, no está incluido en el PMO. Bueno, pero si está la prescripción médica y está la justificación de por qué yo necesito algún estudio o algún control o algún medicamento, por más que esté en el PMO, no esté en el PMO, me tiene que cubrir igual, ¿sí? Porque tiene que ver con mi discapacidad. Entonces, el PMO es un piso básico. El PMO es lo mínimo que me tienen que cubrir, ¿sí? Es un piso y nunca es un techo. Con lo cual, si a mí me están diciendo que yo necesito tal o cual cosa, o que mi hijo o hija necesita tal control, tal servicio, tal diagnóstico, lo puedo reclamar, ¿sí? Siempre primero ante la obra social, de forma documentada, como decíamos recién, para poder tener garantizado después el acceso al judicial. Sigo. Te hago una pregunta, Natalia, antes que sigas. Preguntan Sí. cómo sería la ayuda para la iniciación laboral. Bueno, eso en general es para las personas de 18 años, digamos, las personas que están ya para ingresar al mercado laboral. Lo que te da el CUD es la posibilidad de ingreso al cupo laboral estatal, ¿sí? Sí. Y lo que te cubre la obra social te puede cubrir algún lugar, alguna ONG o alguna entidad que tenga formación laboral, digamos, ¿no? Al estilo de talleres protegidos. A eso tiene que ver. Está bien. Yo cierro acá porque va a empezar a hablar Paula, pero sí lo que les quería hacer hincapié es que, bueno, digamos, nosotros tenemos una primera instancia de solicitud, digamos, en la obra social, siempre por escrito, ¿sí? Sí. Que si lo tenemos documentado no necesitamos mandarle nada más que eso. Y que si la prestación no se cumple, si la cobertura no se otorga, tenemos el mecanismo de la acción judicial de amparo, ¿sí? Que es una acción expedita, que es en protección de un derecho constitucional, que es el derecho a la salud, y de todos los derechos derivados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con lo cual, siempre consultando a un profesional, pueden acceder a que un juez ordene la prestación que corresponde. En general, las prestaciones con CUD y una orden médica y una buena justificación de por qué se necesita la prestación, digamos, la justicia otorga, da la orden de cobertura. Así que bueno, cualquier otra duda, después si hay otras preguntas por fuera de lo que es este espacio, Sí. no tengo problema, si no, me la pasan al mail y la contesto. Te hago una última pregunta antes de dar paso a Paula, que no la entiendo bien. Dice, ¿una empresa puede rechazar una solicitud de trabajo que por otra parte es parte de su... No sé ¿Una si... empresa puede rechazar una solicitud de trabajo? Sí. Pero que tiene la relación con la terapia. Ah, trabajar es parte de la terapia. No entendí la pregunta. No, yo tampoco. Eduardo, si damos paso a Paula, y si la querés reescribir, o si no, te damos la palabra al final para que la puedas formular, que la pueden contestar cualquiera de las dos. ¿Sí? Eduardo Torresilla hizo la pregunta. Bueno, damos entonces paso a Paula, que nos va a hablar de todas las cuestiones de seguridad social.
Bueno, buenas tardes a todos, todas. Bueno, muchas gracias a Andrea Fraschina y a todos los que están en ACONAR. La verdad que para nosotros con Natalia es un placer cada vez que Andrea nos convoca, porque nos gusta, no solamente, digamos, porque tenemos una relación con Andrea, que la conocemos, ella fue nuestra secretaria académica en el instituto, y nuestra experiencia la verdad que fue muy buena cuando ella estaba como secretaria académica, siempre nos dio el apoyo. La verdad que eso lo quiero destacar, porque siempre tuvimos el apoyo del Colegio de Abogados, pero porque estabas vos, Andrea, atrás, siempre ahí, nosotros hinchando, y Ustedes vos, tienen mi corazoncito, ya saben. sí, sí. Entonces la verdad que crecimos mucho como instituto, gracias a vos, Andrea. En ese momento, bueno, Natalia Larroca era quien estaba como directora en el instituto, y yo como codirectora, y la verdad que fue un placer ese equipo. Así que bueno, nada, estamos en otra etapa, pero seguimos colaborando con ACONAR, y la verdad que también colaborando siempre con los padres y madres, ¿no? de niños con discapacidad, niños y niñas con discapacidad, porque muchas veces cuando uno recibe un certificado de discapacidad o un diagnóstico, no sabe, como se dice vulgarmente, para dónde ir. Las asociaciones son muy valiosas en ese sentido, porque, bueno, colaboran y acompañan, y esto, ¿no? Y la promoción de los derechos, para saber cuáles son los derechos de las personas y poder reclamarlos, ¿no? Si uno no conoce los derechos, no puede reclamarlos. Así que empecé la Filmina con algunas prestaciones de la Seguridad Social que por ahí, como madres o padres, hoy no interesan tanto, pero que se tienen que tener en cuenta, que son la jubilación por incapacidad o retiro por invalidez, ¿no? Esto está tanto en el sistema nacional como en el provincial de la provincia de Buenos Aires. Y lo que exige 66% de incapacidad laboral. Y la jubilación ordinaria por minusvalía, que exige el 33% de incapacidad laborativa. Este es un instituto, el de la minusvalía, que hay que tener en cuenta, porque la verdad que nos han pasado muchas veces con personas que han ido a ANSES a hacer sus trámites de jubilación y los encuadran como un retiro transitorio por invalidez, que tiene otros requisitos completamente diferentes y que además no es favorable. No es favorable porque con un retiro transitorio por invalidez se debe hacer un control previo un control posterior a los 3 años de haber sido otorgada el retiro, para que se transforme en definitivo. Si la persona no sigue reuniendo el 66% de incapacidad laborativa, no solamente se da de baja el servicio, el retiro, sino que además se hace un cargo deudor, es decir, la persona tiene que devolver esos 3 años que estuvo cobrando por el retiro. Y además, otra cosa es también, no solamente eso, sino que cuando cobra el retiro, cobraría el 70% de lo que le correspondería de una jubilación ordinaria. Mientras que la minusvalía, además de pedir el 33%, bueno, pide 45 años o 50 años de edad, o sea, 45 en las mujeres o 50 años en los hombres, de edad, cuando están en relación de dependencia, o cuando están en relación autónoma, monotributo o autónomo, 50 años para la mujer y 55 años para el hombre. Y es una jubilación ordinaria y se cobra el 100% de lo que cobraría cualquier otra persona que se jubile en forma ordinaria sin ser el régimen de minusvalía. Eso es así como, digamos, un pantallazo general para que se conozcan cuáles son las prestaciones, ¿no? Después tenemos la jubilación por discapacidad en la provincia de Buenos Aires, que otorga la ley 10.593, la ley de la provincia de Buenos Aires, como bien digo, y la otorga el IPS,
tanto la minusvalía como la incapacidad, la jubilación por incapacidad, está en el Sistema Nacional de ANSES como en el de los sistemas provinciales y también en el de la provincia de Buenos Aires. No sé las otras cajas provinciales si tienen esta jubilación por discapacidad, pero la jubilación por discapacidad tiene casi los mismos requisitos que el de la minusvalía, es decir, 45 años de edad en caso de las mujeres, 50 en el caso de los hombres, y 20 años de aporte. Lo que agrega la 10.593 es que se aporta un 4% más durante la vida laboral. Pero ese 4% no lo aporta la persona, sino que lo aporta el Estado provincial. Así que no se le descuenta en el haber a la persona con discapacidad cuando ingresa por la 10.592, que es el régimen, digamos, del 4%, ¿no? El cumplimiento del 4% de personas con discapacidad. Las pensiones derivadas. Esto es muy importante porque una persona con discapacidad que nunca ha podido trabajar o trabajando, si es mayor de edad, puede pedir la pensión derivada de alguno de sus padres o de ambos padres o madres, ¿no? Esto quiere decir que los requisitos es, obviamente, que la persona haya estado con una discapacidad al momento del fallecimiento de la persona que era beneficiada de una jubilación y que haya estado a cargo de esa persona que ha fallecido. Eso otorga el derecho a un hijo o hija, o también obviamente un cónyuge, ¿no? Pero los hijos mayores de edad que cumplan estas dos condiciones tienen derecho a las pensiones derivadas. Si el otro madre o padre fuera sobreviviente al fallecido, la pensión puede ser compartida. Pero es importante estos dos requisitos: mantener el domicilio actualizado en el DNI de la madre o el padre del que uno está a cargo, y también lo importante, que sería una de las pruebas para acreditar, es que haya percibido una asignación familiar esa madre o padre fallecido. Las pensiones derivadas, hay pensiones derivadas o pensiones directas. Las directas es cuando la madre o el padre fallecen en relación laboral. Entonces, este hijo o hija viene, digamos, a reemplazar a ese padre o madre que ha fallecido y que no ha podido jubilarse. Entonces, por esa pensión directa se llama. Y la pensión derivada es cuando la madre o el padre ya estaba percibiendo el beneficio jubilatorio. Las asignaciones familiares, hay dos en el sistema de ANSES o del IPS también, perdón, de ANSES hay dos: las contributivas al sistema o universales. ¿Cuáles son las contributivas? Bueno, digamos, contributivas todo aquello que la persona aporta al sistema. Es decir, todo lo que están en relación de dependencia y aportan al sistema van a cobrar el famoso salario familiar. Ese salario familiar es una asignación familiar por contribución al sistema. Otro tipo de asignación familiar es las universales, ¿no? Las famosas asignaciones universales. Cuando no se cotiza en el sistema, cuando no hay una contribución, no hay una relación de dependencia y por lo tanto no hay un descuento que va para ANSES para poder cobrarlo. En todas las cajas provinciales también se pueden cobrar las asignaciones familiares contributivas. Y ahora vamos a un tema que la verdad que siempre se pregunta, que todo el mundo pregunta, se interesa, porque hay mucho desconocimiento y hay mucha información incorrecta también que anda deambulando, ¿no? Acá se ve mucho cuando uno va a pedir una pensión no contributiva, es negativa hacia la persona con discapacidad, una discriminación por motivos de discapacidad. ¿Por qué? Porque el que va a pedir una pensión no contributiva siempre es considerado como el vivo que va a sacar un beneficio o una tajada del Estado, ¿no?
siempre cuando uno habla de discapacidad o que tiene certificado de discapacidad, siempre escucha el comentario, seguro que cobras una pensión. Pero como esta cosa negativa de la viveza argentina de sacarle un beneficio al Estado. Entonces, lo importante es pensar que las pensiones no contributivas es muy difícil adquirirlas. Y una vez que se adquieren, no son definitivas, por lo tanto el Estado la puede sacar, digamos, o suspender en cualquier momento, y ya lo hemos vivido hace unos años con el anterior gobierno, que sacó un decreto y dejó suspendidas todas las pensiones no contributivas. Una de las cosas que más hace ruido o que más se comenta, y hay una información también errónea, es el tema de las compatibilidades, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se puede cobrar una pensión no contributiva con una asignación u otros beneficios? Las pensiones no contributivas son incompatibles con cualquier otro beneficio que pueda tener la persona que es beneficiaria de la pensión. Es decir, una persona que cobre una pensión no contributiva no podría tener otra ayuda del Estado por motivos de carencia de recursos. Ahora, con la asignación es completamente compatible, desde el punto de vista de que si el beneficiario de la pensión es la madre o el padre, puede cobrar las asignaciones de sus hijos. Y la va a cobrar, como son asignaciones universales, la van a cobrar directamente en el beneficio de pensión. En el haber de la pensión no contributiva, ahí van a venir cargadas las asignaciones. Bueno, ahora hubo una modalidad nueva en ANSES que la están pagando por separado, pero digamos por separado por una cuestión de liquidación, pero no por una cuestión de recibo de sueldo, ¿no? De recibo, perdón, del haber de la pensión. Ahora, ¿qué pasa cuando se trata de un menor de edad? Nosotros le gestionamos la pensión no contributiva, ¿y qué pasa con la asignación? La compatibilidad es absoluta, porque el beneficiario son diferentes. Mientras el beneficiario de la pensión no contributiva es la persona con discapacidad, aunque sea una persona menor de edad o mayor de edad, el beneficiario de la asignación universal o de la asignación familiar contributiva es el padre o madre que lo tiene a cargo. Y la asignación lo que intenta es que el Estado pueda asistir económicamente a ese padre o madre que tiene gastos por tener un hijo con discapacidad a cargo. Y la pensión no contributiva es para los gastos propios que tiene la persona con discapacidad. Cuando se es mayor de edad, bueno, la persona puede tener gastos de traslado, qué sé yo, quizás tiene una movilidad reducida y necesita pagarse taxis o remises para poder trasladar, que no lo puede hacer con el transporte público de colectivos, o no sé, un montón de cuestiones que tienen que ver con la dignidad humana de la persona, de los gastos que hace a la cotidianeidad, y que, digamos, el cobrar una pensión hace que le dé cierta autonomía y cierta independencia de la madre o el padre, que no le tenga que estar pidiendo plata todo el tiempo, ¿no? El dictamen 48.559 que yo puse ahí es un dictamen de ANSES, que es el que reconoce la compatibilidad entre asignación y pensión. Lo que es importante también saber de esto es que se decía erróneamente que eran incompatibles, y todos los empleados de ANSES decían que era incompatible, y lo siguen diciendo algunos. Claro, te iba a decir, repetí esto bien, para que quede claro, porque yo también he tenido esa idea errónea mucho tiempo. Sí, y además el maltrato, ¿no? Porque cuando van a preguntar por la pensión no contributiva o por la asignación cuando ya cobran pensión,
no, no se puede, te dicen, ¿viste? Con ese tono que te decía, que les decía a todos digamos, de la mirada negativa que se tiene de la persona con discapacidad, que hay que desterrar. ¿Qué pasó? Una persona en una situación de pobreza extrema, en el conurbano bonaerense, se presenta en la Secretaría de Desarrollo Social de su municipio y plantea esto de que estaba cobrando una pensión no contributiva y que fue a pedir la asignación ANSES y que se la rechazaron. ¿Qué podía hacer? Entonces, la verdad que el servicio jurídico que tenía la Secretaría de Desarrollo Social de ese municipio, que ahora no recuerdo específicamente cuál era, es el que hace creo que era lo más de Zamora, es el que hace la presentación. ¿Te acordás del dictamen? ¿A partir de cuándo fue ese dictamen? Y el dictamen habrá sido... Lo busco. Del 14 más o menos, del bien. año 14, sí, 2014, más o menos por ahí. Después lo voy a buscar bien, en algún lugar lo tengo que tener, lo tenía en soporte papel y en soporte digital, pero bueno, tendría que buscarlo y en todo caso se los paso. 2016. No hace tampoco tanto. 2016. Mira, pensé que hacía más tiempo. Sí. Bueno, ese dictamen, digamos, eso es, ya les digo, a través de un pedido de desarrollo social del municipio, que digamos, se presenta en nombre de esta señora, apela a esa resolución, y esa apelación va a la CARS, que es un organismo que tiene ANSES de revisión de los actos administrativos. Cuando sale dictaminado de la CARS, dice que son completamente compatibles. Esto nos deja como enseñanza varias cosas. Primero y principal, que la persona que fue a pedir el beneficio no se quedó con lo que le dijeron en ANSES. Preguntó, una persona, ya les digo, de máxima pobreza, era una mamá en una situación de máxima pobreza, viviendo en un barrio vulnerable, y fue y preguntó a Desarrollo Social de su municipio. Y la Secretaría de Desarrollo Social de su municipio se hizo eco de este reclamo de esta persona y se presentó a apelar por la señora con los fundamentos que ellos consideraban que debía tener una asistencia mayor del Estado, por tener un hijo con discapacidad a cargo. Y después, bueno, obviamente, el ANSES, en su máximo órgano de revisión de los actos administrativos, pudo revertir esa posición que tenían los servicios jurídicos de todas las ANSES de todo el país. Así que, la verdad, ya les digo, es una enseñanza de varias aristas, ¿no? El no quedarse con el no, el saber que uno puede concurrir por ejemplo, a los colegios de abogados que tienen las consultorías jurídicas gratuitas, a las clínicas jurídicas que tienen las universidades de Derecho, y están también, por supuesto, las defensorías oficiales, la de las provincias y la Defensoría Oficial de Nación, o las federales. Esas son las que tienen competencia en los casos de beneficios de ANSES. Tienen la posibilidad... No, termina, perdón. Y ellos tienen la posibilidad además también de hacer el amparo, ¿no? Las defensorías federales o las nacionales. Entonces, no hay que quedarse. Bueno, esas son las leyes de la 24241, 20475, y el decreto de la provincia 2650 es la normativa, digamos, que rige más que nada en todo lo que es seguridad social. No, que tiene que ver con este tema, para después dar paso a las preguntas generales. Bueno, Malú pregunta si esto es igual en todo el país, porque llegan diferentes casos de diferentes localidades, y lo aclaraste, la respuesta es sí, porque este dictamen es de ANSES, desde el año 2016. Y la otra, bueno, tiene que ver con los requisitos para el acceso a la pensión no contributiva, que acá pregunta Agustina.
La mamá de Rafa dice, ¿qué pasa si el padre del menor se encuentra trabajando en relación de dependencia? Si se puede pedir la pensión. No sé si aclaraste un poco los... Ah, bueno, va justo No, la otra. ahí justo, estoy con los, ahí en la próxima filmina Ahora le están los contestás a requisitos, Agustina, personalmente. pero, bueno, eso no está, por ejemplo, acá, pero sí, el tema, los temas familiares son un tema. Sí. Porque, ¿qué pasa? Si el padre está en relación de dependencia, o la madre, ¿no? El padre o madre con ese niño, muchas veces se le ve recortada la posibilidad de pedir asignación universal y de pedir la pensión no contributiva. Claro. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos es esto, ¿no? Se tiene en cuenta la situación socioeconómica de todo el grupo familiar. Si el padre o la madre no conviviente está en relación de dependencia, lo que hay que iniciar es el juicio de alimentos. No hay que quedarse con eso. El padre o madre conviviente con ese niño o niña que se hace cargo absolutamente de todo, es el responsable del bienestar de ese niño o niña. O sea, los responsables son los dos. Pero, digamos, la representación jurídica, que la tienen los dos también, digamos, que el que está conviviendo es el que tiene que iniciar las acciones para el bienestar de su hijo o hija. Si el otro padre o madre no cumple con sus obligaciones parentales y de alimentos. No le hacemos un favor pensando en que, bueno, no le voy a reclamar nada porque total nosotros nos arreglamos solos. Eso es un error, porque en realidad en nosotros nos arreglamos solos. Yo entiendo que un proceso judicial trae mucho desgaste económico, moral, espiritual. Uno se expone realidades personales, a veces puede exponer a los hijos, porque los jueces piden hablar con esos niños o niñas. Entiendo todo eso, pero la verdad que el padre o madre que se desentiende de su hijo o hija, no le puede salir gratis, ¿no? No puede tener hijos y desentenderse, y especialmente cuando ese niño o niña tiene una discapacidad. Las obligaciones parentales son mayores aún, no menores. Entonces hay que hacérselas cumplir. Y para ese niño o niña no es lo mismo que el padre o madre que está conviviendo haga un reclamo sobre sus derechos, porque este es un derecho del niño y de la niña, el derecho alimentario. No es de la madre o del padre. La madre o el padre ejerce la representación legal. El derecho es del niño o niña. Acá el protagonista de la discapacidad es la persona que lo sufre. Lo que tienen que hacer el Estado es acompañar a las familias, acompañar a la madre o el padre, o el grupo familiar. Pero el protagonista de la discapacidad, y más si es una persona menor de edad, es ese niño, niña o adolescente con discapacidad que es el que necesita la protección. Sin descuidar, por supuesto, a la familia, porque se produce lo que se conoce como el burnout, ¿no? El síndrome del quemado. Sí. El que está a cargo de una persona con discapacidad, sea la edad que sea, produce un desgaste, y el Estado tiene que acompañar. El Estado en todas sus facetas. El Estado también es el poder judicial, que tiene que tener una mirada y una perspectiva de vulnerabilidad y acompañar a esa madre o padre que está reclamando un juicio de alimentos, o la asignación, porque a veces el padre o madre que no está conviviendo está cobrando la asignación y no se la pasa a su hijo. Entonces, la verdad que son situaciones de verdadera injusticia, y que el niño o la niña lo vive también a esa injusticia, y además vive el abandono si no se reclama.
Bueno, Te hago yo una no soy pregunta, Paula. psicóloga. Aprovecho para que lo aclares, porque debe haber muchas personas en la misma situación. Esto que decís de que por ahí es el padre no conviviente el que está cobrando la asignación. Yo sé cuál es la respuesta, pero bueno, te lo pregunto a vos. ¿Qué pasa en este caso con la madre o el progenitor conviviente? Vamos a hablar de progenitores, no de madre y padre, el progenitor conviviente, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Ante quién va a solicitar el En el cambio mismo, del autorizado al cobro? sí, ANSES tuvo en una época, no sé ahora cómo estará, y bueno, mucho menos con la pandemia, ¿no? Pero tuvo una postura de otorgársela siempre a la madre. Es discutido, ¿no? Porque, bueno, yo trabajé en un servicio local de niñez, y no siempre la madre es la que se hace cargo, ¿no? También hay madres abandónicas, lamentablemente, porque, bueno, han tenido hijos sin haber tenido el deseo, o por la situación que fuese, o porque, bueno, no les interesa la maternidad, y lamentablemente también hay situaciones de abandono en el caso de las madres. Nosotros, bueno, cuando estuve en el servicio local tuvimos un caso de una mamá que tenía muchos hijos, algunos vivían en un hogar, otros estaban al cuidado de tíos, y ella seguía cobrando la asignación, y nos decía, yo no la quiero cobrar más, porque no me corresponde. No hay casos de esos, muchos. No. Pero, y la verdad que a ella, o sea, no le interesaba el ejercicio de su maternidad. Entonces ella decía, a mí me molesta tener que cobrarlo y tener que pasarle a otra persona la asignación, yo no la quiero cobrar más. Así que bueno, como muchos de ellos estaban con medidas judiciales, le pedimos a los jueces, juezas en ese momento, que emitieran una orden judicial para que cambiaran el beneficiario, ¿no? Y entonces lo empezaron a cobrar las personas que lo tenían a cargo, que no eran tampoco familia, perdón, que no eran madre o padre. Digamos, judicialmente se puede reclamar, hay muchas situaciones diferentes, voy a hablar las más conocidas, digamos, no sé si comunes, pero sí por ahí las más conocidas o las que más uno habla, que es esto, digamos, de la separación, ¿no? Uno puede, digamos, la madre puede ir a ANSES y pedir el cambio de beneficiario y poder cobrar la asignación universal. El problema es la asignación cuando es contributiva, es decir, cuando la asignación es el salario familiar, y es un derecho que se otorga al trabajador. Claro. Entonces, entonces esa persona lo que va a tener que hacer es el juicio de alimentos, y en ese juicio de alimentos pedir que se lo autorice a la percepción directa. Quedó claro. Entre otras situaciones, ¿no? La verdad que se pueden dar millones, pero... Sería como la más común, digamos. Sí. Y... bueno, acá uno de los requisitos de esto de no estar amparado, ni quien peticiona, ni él, ni la cónyuge, por ningún otro tipo de beneficio asistencial, previsional o de retiro, que era un poco lo que decía hoy, el artículo 430, el decreto 432 del año 97 es la que establece los requisitos, tanto de las pensiones no contributivas por incapacidad, mayor al 76%, o por vejez. Son las dos pensiones que regula el 432. La ANDI sacó recientemente una resolución, que es la 642 del año 2020, que habla de la compatibilidad de cónyuge que percibe pensión graciable. Yo puse por vejez, en realidad. ¿Por qué? Lo que dice la 642 es que si dos personas que se unen en matrimonio, o unión convivencial, o convivencia, tienen que manifestar a la ANDIS que quieren seguir cobrando la pensión. Y en esos casos
será compatible que ambos cónyuges cobren la pensión por incapacidad laborativa. ¿Qué pasa? Lo que decía el 432 es que lo que no se puede tener en un matrimonio es una pensión graciable y que la otra persona tenga, perdón, una pensión graciable por vejez y que la otra tenga por incapacidad. Eso es, en realidad, lo que estaba regulado es la pensión graciable por vejez, que ambas personas del matrimonio no podían cobrarla. O cuando el otro cobraba, o sea, había uno que pedía por vejez y el otro cobraba una pensión por incapacidad laborativa del 76%, entonces en esos casos no se podía, era incompatible. Pero se podía tener hasta 2 pensiones por incapacidad en el grupo familiar. O sea, que podía tenerlo el matrimonio, si los dos eran personas con una discapacidad, incapacidad laborativa del mayor del 76%, o uno del matrimonio y alguno de sus hijos. No sé cómo lo va a resolver la ANDIS cuando haya una persona que cobre una pensión graciable por incapacidad, tenga un hijo a cargo con una pensión graciable por incapacidad, y según el matrimonio, o en concubinato, o en unión convencional, porque ahí ya serían 3 en el mismo núcleo familiar. Yo aplicaría el principio que en caso de duda, el derecho se mantiene, o hay que concederlo antes que rechazarlo. Así que, bueno, no sé, será trabajo después de los abogados, de los servicios jurídicos gratuitos, pelear esto. Así que bueno, el artículo 9 de la ley 13.478, que es del año 48, creo que es viejísima, es la que establece este tipo de pensiones. Entonces, ¿qué pasa? Esta ley lo que habla es de pensiones a personas que por avanzada edad o incapacitadas laboralmente, el Estado va a prestarles una contribución, que es una pensión para la subsistencia. Y después está el 432 que habla de los requisitos. ¿Qué pasa? Esta ley cuando se crea y se habla de la incapacidad de trabajar, no está pensada en el modelo de hoy de la discapacidad, que es un modelo social. Por eso pide un 76% de incapacidad laborativa. O sea, es una pensión por incapacidad, no es por discapacidad. Está pensada en la incapacidad laborativa. Está pensada en el modelo médico rehabilitador, está pensado para aquellas personas que no pueden trabajar y por lo tanto no van a tener obra social y por lo tanto no van a tener cobertura de prestaciones de salud. Por eso, las prestaciones, por ejemplo, de ANSES, que tiene la pensión que tiene ANSES, que tiene el exprofe, que no existe en realidad, porque cuando uno va a reclamar una prestación siempre mantienen silencio, ni siquiera te dicen que no, pero mantienen silencio, el monto es mayor. En cambio, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como tienen IOMA, y te da una mayor cobertura de salud, la pensión en plata es mucho menor, porque está garantizado el acceso a la salud con IOMA. Por eso hay que seguir reclamando una pensión por discapacidad, que sea compatible con la de incapacidad laboral. Bueno, acá habla de no disponer de bienes, ingresos, ni recursos de cualquier naturaleza que permitan la subsistencia del solicitante y de su grupo familiar, que era lo que hablábamos ¿no? De la madre o el padre que que no era conviviente. No contar con familiares obligados a la manutención en condiciones de brindarla. Todos sabemos, bueno, los abogados sabemos que
la obligación alimentaria va más allá de la madre o el padre, ¿no? Se da por ascendentes hasta los abuelos, los colaterales, o sea, los hermanos, y los descendientes también. Todos tienen obligación de manutención. Las personas extranjeras deben acreditar 20 años de residencia continua en el país, y esto me parece importante saberlo porque es la persona extranjera. Es decir, si tenemos una persona extranjera que no llega a cumplir los 20 años de residencia continua en el país, pero tiene un hijo con discapacidad, con una incapacidad de mayor del 76%, y es argentino, la persona lo puede pedir, porque no es él el beneficiario. El beneficiario es su hijo o hija, que sí es de nacionalidad argentina. A ver qué puse acá, porque justo me lo tapa la barra. Discúlpenme un segundito. Ahí está. El cumplimiento de todos estos requisitos es controlado mediante la visita de un trabajador social al domicilio de la perspectiva de la persona interesada y del entrecruzamiento de datos con otros organismos. Y acá puse lo del famoso certificado médico obligatorio, en el cual, por resolución de Andis 8 del 2020, se deja sin efecto la obligatoriedad del certificado médico digital, no del certificado médico digital. Es decir, que se mantiene, digamos, dentro de los requisitos y parte del procedimiento una vez que se va a solicitar, que, digamos, que la persona se acerca, porque ni siquiera se le dé ingreso al trámite. La persona se acerca y le dan para que un médico oficial, o sea, del hospital o del hospital público, sea quien complete ese certificado médico. Bueno, en cuanto a esto, la verdad que nada, porque es lo que más complicaciones ha traído lo del certificado médico. Complicaciones no solamente de cuando eran digitales. Me parece una buena opción, digamos, que convivan ambos sistemas, hasta tanto pueda digitalizarse todo el sistema. No me parece que, digamos, que haya sido dejado de lado y que se haya anunciado como algo beneficioso que se haya dejado de lado el certificado médico digital, porque la verdad que hay muchas ciudades que están informatizadas, muchos municipios, que podrían hacerlo tranquilamente, con algún esfuerzo, y dejar, digamos, este requisito obligatorio del certificado médico digital para aquellos municipios que están alejados, que no pueden tener internet, que no tienen los recursos propios para realizarlo. Pero sí me parece que es una obligación del Estado no de dejar de lado la digitalización, sino que avanzar con la digitalización y que además el Estado provea de los medios necesarios, ya sea internet o computadoras, que sean hábiles para la carga de datos, a todos aquellos municipios que hoy no lo tienen. Paula, y te hago una consulta que se ve mucho en el grupo de familias. ¿Cuáles son los parámetros para el otorgamiento o no de esta pensión graciable en cuanto a lo económico? ¿Ustedes tienen alguna idea a partir del ejercicio profesional, que haber representado algún caso para, digamos, sí, saber de antemano si va a prosperar o no, que depende después mucho? Sé que es una pregunta difícil, pero bueno. Sí,
Bueno, la verdad que con este gobierno estamos casi nada, en pañales todavía, porque asumieron en diciembre. Enero se sabe que las administraciones públicas en general, y más las que están centralizadas en Capital Federal, no trabajan, porque es fecha de vacaciones. Y en febrero, que es cuando se empieza, digamos, a mover todo, bueno, salieron un par de resoluciones, como esta, de que se dejaba de lado el certificado médico digital, y ya después en marzo Claro, nos sorprendió a todos la pandemia. O sea, ¿y qué pasó? Mucha gente no pudo ni siquiera pedir turno en ANSES para hacer su consulta, ni siquiera te digo para iniciar el trámite, sino para hacer la consulta. El problema, no sé ahora tampoco cómo estará ANSES, pero bueno, cuando el trámite se hacía en Desarrollo Social, en la Secretaría de Desarrollo Social, teníamos un gran inconveniente que no dejaban ir con abogados o abogadas, ¿no? La persona tenía que hacerlo personal porque decían que era gratuito. Bueno, esta mirada negativa que hablábamos de la discapacidad también la tenemos los abogados, ¿no? Pero en realidad yo lo he intentado acompañar a clientes que por ahí le hago otros trámites y lo hacía, digamos... Los asistías en este trámite. Los asistía y a veces de onda, digamos, los acompañaba. Porque la verdad que, nada, esta desinformación, ¿no? Que cuando va la gente a reclamar o a pedir un derecho, se los toma como los vivos que van a sacar una tajada al Estado, y la verdad que muchos empleados, no digo todos, pero sí muchos empleados estatales son la máquina de impedir, ¿no? Empiezan a tomar estos relatos de que los beneficios son incompatibles, de que, bueno, ¿qué más quieren? Y un montón de otras cosas más, que en realidad terminan, digamos, produciendo esto, digamos, de que cuando va una persona a pedir un beneficio, siempre le dicen que no. Pero la verdad que, bueno, hasta la gestión anterior lo que había ocurrido era la suspensión de un montón de beneficios, no suspensión, los beneficios tardan alrededor de 2 años. Sí. Que es mucho tiempo. A veces, muchas familias, por eso había hecho la distinción de que no es una pensión por discapacidad. Muchas familias van y lo piden, digamos, como un apoyo o como, digamos, una asistencia más para poder enfrentar todos los gastos que generan las terapias, porque no solamente tiene que ver, ¿no? Digamos, a veces hay terapias que están cubiertas, otras que te las cubren a medias, hay gente que no quiere hacer amparo, y entonces tienen que poner la diferencia de lo que los prestadores cobran. Hay otras prestaciones que directamente dicen no, algunas obras sociales, como el acompañamiento terapéutico, sí. Dicen, bueno, por ahí, entonces terminan pagándolo a la familia. Así que lo toman como una asistencia más del Estado. Y la verdad que últimamente el Estado lo que hace es otorgar las pensiones a quienes no tienen ningún tipo de ingreso. Sobre todo ningún tipo de ingreso formal. Las pensiones, por ejemplo, no contributivas, son compatibles con el monotributo social. Una persona, por ejemplo, que cobra una pensión no contributiva, además puede pagar un monotributo social. Lo que no puede es estar en relación de dependencia o ser monotributista o autónomo, pero sí un monotributo social. Esto era una de las preguntas que estaba en el chat, que ya está respondida, es decir, hay
incompatibilidad entre la relación de dependencia laboral con la pensión no contributiva. Desde el momento en que hay una dependencia laboral, una relación de dependencia laboral, cae la pensión contributiva. Es Sí, así. porque como les decía, la pensión no contributiva, que fue pensada en el año 48 y después en el 97 con el decreto reglamentario, fue pensada para aquellas personas que no podían trabajar. Y de eso se había agarrado el gobierno anterior para suspender los beneficios y no otorgarlo de los menores de edad. Porque dicen, no tienen edad laboral. Sí. Por eso es que yo digo que hay que empezar a luchar por una prestación por discapacidad que sea compatible con la de incapacidad laborativa, porque es para una persona que, digamos, que está en la indigencia, porque la verdad que con lo que se cobra de pensión no contributiva tampoco es mucho para sobrevivir. Entonces, que sea compatible con esa y que además sea compatible con la relación laboral y con el monotributo o el aporte autónomo, que sea. ¿Por qué? Porque en realidad la pensión por discapacidad tiene que estar pensada en una ayuda o una asistencia a la persona con discapacidad para mantener su autonomía. Exactamente. El salario mínimo vital y móvil o por debajo del salario mínimo vital y móvil no te garantiza la dignidad humana de una persona con discapacidad. Entonces, una pensión por discapacidad, que a veces no se tiene el 76% de incapacidad laborativa, te puede colaborar para gastos generales que puede tener la persona para su dignidad y para mantener su autonomía. Y en ese caso también encuadrarían todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad sin tener que poner el requisito de la incapacidad laborativa, porque a veces son digamos, la discapacidad siempre nace de una noción biológica, como decía Natalia al principio, ¿no? Siempre nace de una incapacidad o digamos, de algo biológico, de un diagnóstico, de una cuestión de salud. Después se tiene toda la mirada social, pero nace con eso. Claro. Entonces, no siempre la incapacidad laborativa no siempre la discapacidad va a certificar una incapacidad laborativa, porque a veces la incapacidad laborativa es del 50%, y te quedaste sin la pensión. Sí. Entonces, por eso, a mí me parece que debería haber una pensión por discapacidad. Bueno, es justamente esto que decís, es una de las preguntas de Estela Moscusa, dice si hay algún proyecto legislativo desde ONGs u otros organismos para obtener esta prestación por discapacidad distinta al retiro por invalidez. Por el momento no hay ninguna, pero ahí tenemos sí, a nosotros el instituto... ¿Cómo? Ahí tenemos algo por lo que luchar, por lo que seguir. Sí, bueno, nosotros al instituto nos llegó un pedido de informes del Consejo de Deliberantes de Mar del Plata, donde nos expidiéramos acerca de algunas cuestiones de la compatibilidad de las pensiones no contributivas actuales con la relación laboral. Lo que nosotros vamos a plantear es esto, que se mantenga la pensión no contributiva para aquellos que no tienen relación laboral, o sea, que se mantenga así tal cual, pero que además haya una pensión con discapacidad pensada en los objetivos y principios que tiene la Convención, sí, que es respetar la dignidad humana y la asistencia del Estado económica que deben tener las personas con discapacidad, que no tienen los medios de subsistencia necesarios para mantener su dignidad, que no tiene que ver solamente con comer y pagar un techo o vestirse, tiene que ver con otras cosas también, ¿no? Porque, por ejemplo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de la participación de las personas con discapacidad en organizaciones, en una actividad política,
Y la verdad que eso a muchas de las personas con movilidad reducida le genera un gasto doble, o por ejemplo las sensoriales, ¿no? Las personas ciegas, cuando llueven, no pueden andar solas en la calle, porque es un peligro, porque, bueno, el ruido de la lluvia, el ruido de los autos en el asfalto, todo eso le quita concentración, y no pueden estar tan atentos en su deambulación. Es decir, no solamente las de movilidad reducida, ¿no? Hay que pensar, digamos, en todas las discapacidades. Bueno, las discapacidades cognitivas, que a veces no siempre pueden andar en colectivo, los niños o niñas con TGD, es imposible un niño con TGD a temprana edad, a los 7, 8, 9, 10 años en edad escolar, que vayan en colectivo. Eso es impensable, o sea, no pueden, lamentablemente, aún no han recibido las terapias o las estimulaciones, no han completado, digamos, esas estimulaciones, como para que puedan manejarse solos en un transporte público. Bueno. Paula, te hago esta última apreciación y te dejo terminar, así después hacemos la preguntita, me la aclararon, la que habíamos hecho antes para las dos. Sí. Gabriela, que dice que este año algunas familias pudieron tener el acceso a la pensión después de casi 4 años de haber sido solicitada y ya en trámite. En ese caso, bueno, el tema de la prestación por minusvalía del 33%, ¿en qué casos sería? Pues dice acá que Estela no lo entendió, pero no sé si querés terminar y ya después damos paso a las preguntas, porque te estoy interrumpiendo mucho. Sí. No hay problema. Sí, mejor, porque así se hace más dinámico, ¿viste? Sí. Esta es la última filmina, que es organismos de control, algunos que pusimos acá con números con 0800, que son gratuitos. Sin perjuicio de eso, cada uno de estos organismos de control, que me parecen por ahí los más importantes, o por ahí los que uno más necesita, porque son los que donde más se vulneran derechos de las personas con discapacidad, que es salud y transporte, hay 30800, pero también tienen sus páginas de internet, que hoy por hoy, la verdad, que se pueden hacer consultas por mail, hay otras dinámicas también, ¿no? de comunicación, que no solamente el 0800, es más, me parece que el 0800 ahora ya no estaría funcionando tanto como el mail. Pero bueno, lo importante es que tanto la Superintendencia de Servicios de Salud, cuando una obra social o prepaga no está cumpliendo con la cobertura de social requerida, como la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que es de nacional, como la Dirección Provincial de Transporte en la provincia de Buenos Aires, son organismos donde uno va y puede hacer la denuncia, y yo lo que puse acá, que emiten dictámenes, no tienen poder de policía, es decir, ellos hacen un dictamen y sancionan administrativamente, pero no se les resuelve nada a la persona que denuncia. Entonces, para eso después hay que iniciar la acción judicial, sobre todo en el caso de salud. Muchas veces algunas personas hacen la denuncia en la superintendencia, no inician el amparo, después de un año, año y medio, obtienen un dictamen de la superintendencia, y la superintendencia les dice que ya concluyó su trámite. Claro. Y la persona se quedó esperando. Sin la persona. O sea, entonces, no hay que quedarse con esto, hay que accionar judicialmente. Sí, a través de un abogado, de los consultorios jurídicos gratuitos de los colegios de abogados, de las defensorías, de todo el sistema que está a disposición de las personas que no tienen recursos, si no pueden afrontar un abogado particular. Exacto, sí. Te hago una, bueno, ahí ya, sí. Bueno, te hago una pregunta, la de Eduardo. Ay, muchas gracias, qué lindo cartel. La verdad que vamos a aplaudirlas, felicitaciones, las aplaudo yo sola, pero bueno. Un gusto, un placer, y la verdad que me encanta la charla que han dado, pero les voy a hacer unas preguntas. Eduardo acá aclara que el hijo tiene 38 años, el psiquiatra le recomienda trabajar, porque el trabajo es un recurso terapéutico, y que cuando fue a solicitar trabajo en una institución del Estado lo rechazaron. Dice, ¿cómo puede reclamar ese derecho?
Era esa pregunta que no entendíamos, creo que se la había hecho a Natalia, pero puede responder cualquiera. Es decir, si le ¿Lo puede... rechazaron por motivo de discapacidad? No lo sé, supongo, vamos a suponer que sí, que lo han rechazado Sí, por motivo de la discapacidad. Los estados en realidad, o sea, las administraciones públicas no tienen obligación de Dice que sí, contratar. el papá contestó que sí. Ah, gracias. Ah, bueno, eso es Estoy discriminación. mirando más arriba el chat, sí. Por eso. Eso ya es discriminación. Digamos, la obligación de otorgar, o sea, ellos tienen el cupo, digamos, hay a nivel estatal, hay un cupo para cumplir, ¿verdad? Que es el cupo del 4%, en el cual cada llamado para trabajo tienen prioridad las personas con discapacidad que sean idóneas. Entonces, la recepción tiene que estar, cada estamento, cada entidad estatal tiene su mecanismo, digamos, de ingreso, su programa, digamos, de ingreso de personas con discapacidad al trabajo, lo tiene que tener la manera diferenciada de hacerlo para poder hacer la convocatoria, y si el rechazo es, digamos, se me ocurre la palabra in limine, ¿no? Digamos, el rechazo es solamente por motivo de discapacidad, sin ninguna otra fundamentación, sin haberle dado ninguna herramienta, digamos que es un motivo para denunciar por motivo de discriminación, porque se le tiene que dar la instancia, digamos, ¿no? Después hay distintos programas de entrenamiento laboral Natalia, que se perdón, ¿y pueden es factible de un consultar. recurso de amparo reclamando ese puesto de trabajo? ¿Podría iniciar un Y, amparo? digamos, primero habría que hacer la denuncia en el INADI o en la entidad que corresponda, y dependiendo, digamos, el resultado de esa gestión, ahí sí, si te da un dictamen positivo de discriminación, ahí sí tenés, digamos, la preprueba como para ir para un amparo. Digamos, no es fácil, se No. puede, no es fácil. Lo que hay disponible son unos programas de entrenamiento laboral para personas con discapacidad. Hay distintas líneas de esos programas en el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿sí? En el que se emplean, no se emplean, se toman personas, digamos, se convocan personas con discapacidad que tienen certificado, a eso yo me refería hoy, ¿no? El certificado te da, por ejemplo, la posibilidad de entrar a estos programas de entrenamiento, y se hace un pago, ¿sí?, por ese entrenamiento, y puede llegar a la persona que es idónea, digamos, a estar ocupando un puesto, ¿sí?, en alguna entidad estatal, en el marco del entrenamiento, ¿sí? No es un trabajo, ¿sí? No es un salario lo que se paga, ¿sí? Es más parecido a un peculio lo que se paga. Pero existen esos programas de inserción laboral que, bueno, lo que hace es la oportunidad de la persona de verse en el ámbito laboral desarrollándose, y la oportunidad de un empleador, digamos, de poder ver cómo esa persona se desarrolla para el puesto que fue seleccionada, ¿sí? Y por ahí la posibilidad de quedar en el trabajo donde está, ¿no? Después hay estímulos para las empresas, exenciones, estímulos fiscales para las empresas que toman empleados con discapacidad para los primeros años de la relación laborativa. También hay ese tipo de beneficios para el empleador, digamos, para que es un incentivo, ¿sí? Claro. Pero en lo que es el EFER estatal, el Estado tiene que cumplir con el 4% de la planta, digamos, de trabajo, con lo cual siempre digamos, hay que ir al Ministerio de Trabajo de la Nación o al Ministerio de Trabajo de la provincia, o al municipio, acercarse al municipio. La mayoría de los municipios tienen una dependencia de discapacidad y tienen mecanismos, digamos, por lo menos de ingreso de los currículum y ingresos de selección de personal. Perfecto, muy bien. Está excelentemente contestado. Les hago acá una Sí, pregunta difícil que les hace Estela Moscusa, que está aquí, que es también del Colegio de Abogados, es abogada en ejercicio, y, bueno, ustedes lo sabrán,
ha sido nombrado jueza laboral, así que nos hace la pregunta difícil. Felicitaciones. Pregunta si la minusvalía puede provenir del trabajo o de cualquier otra circunstancia, o ya haberla adquirido desde el nacimiento o durante la vida, y después al final nos hacía la pregunta de si este 33%, acá está, no había entendido bien cómo era el 33% por minusvalía, y en qué caso sería. Sí, en realidad lo que exige la ley son 20 años de aporte, y la edad, que es mucho menor, porque bueno, es una jubilación ordinaria, pero con un régimen diferencial, ¿no? Por eso pide menos años de aporte y menos años de edad. Como requisito, digamos, de la incapacidad laborativa es el 33%. Después surge por ANSES, digamos, por resoluciones internas y cuestiones, digamos, que regulan esta normativa, que los últimos 10 años trabajados inmediatos al cese, los 10 últimos tienen que ser con la incapacidad. O sea, no requiere que los 20 años sean con la incapacidad, pero sí los 10 últimos. Y los últimos 10 tienen que ser ininterrumpidos. Lo que no se exige, digamos, lo que pide es que se acredite la patología incapacitante. Lo que no se pide es que se acredite que durante esos 10 años hayan sido con el 33%. Es decir, si la incapacidad laborativa surge 10 años antes y se fue agravando, ya la tenía, o sea, trabajó durante 10 años con esa incapacidad laborativa. Entonces eso es lo que exige ANSES para la jubilación. Lo importante también, que como no se conoce el instituto, si una persona, por ejemplo, tiene 60 años, una mujer tiene 60 años, y tiene una incapacidad laborativa del 33, los 10 últimos años trabajó con esa incapacidad laborativa, y no llega a cubrir los 30 años de aporte, no es que requiere sí o sí los 30 años de aporte porque ya cumplió los 60. Entra igual en el sistema de, digamos, en la jubilación ordinaria por minusvalía, y todo lo que sea excedente de edad, por ejemplo, de los 45 a 60 van a ser 15 años de excedente de edad, o sea, y se computan 7 años y medio de aportes. O sea, compensa edad por aportes. O sea que si nada más tiene 10 años de aporte, o un poco más, 15 años de aporte, por ejemplo, va a poder compensar con la edad, cuando no cumplen los 20 años de aportes. Ahora, si tiene los 20 años de aporte a los 60 años, igual se puede jubilar por minusvalía, porque, digamos, la edad era los 45. Si no se jubiló a los 45 porque no tenía los 20 años de aporte, no importa si que se jubile a los 60, porque a veces la gente piensa que, no, bueno, ya cumplí 60, entro por la jubilación común. Y no, va por el régimen diferencial igual. Otro tema también es, por ejemplo, a ver ahora, recién había pensado en algo y se me fue. Bueno, hay muchas situaciones en las que, por ejemplo, se puede comprar por moratoria, o sea, no los 10 últimos años que te piden que sean efectivamente trabajados, hoy, ANSES. En algún momento hemos jubilado personas con toda jubilación con moratoria, como se hacía antiguamente, ¿no? El 100% de moratoria sin haber tenido un solo aporte. Así que, bueno, hay que ver la situación de revista de cada una de las personas, consultar a abogados que se dediquen a temas previsionales y que tengan en cuenta el tema de discapacidad, de incapacidad laborativa, que tengan una mirada más sistémica, ¿no? Porque, ya les digo, no todos los abogados manejan el tema de minusvalía,
y cuando vamos a ANSES, siempre te meten por la RTI, o, por ejemplo, una persona, ahí te iba a decir, una persona, una mujer, que complete los 30 años de aporte, cuando en realidad no los necesitaba, porque tenía 20. Claro. ¿No? Digamos, cada situación en concreto hay que analizarla y, bueno, Sí. consultar. Si hay alguien que está en régimen laboral, o sea, que tiene ingresos, que se pague una consulta de un abogado, que no escatime en eso, porque va a ser un problema para toda su vida de adulto mayor. Sí, está perfecto. ¿Se entendió? Gracias, Paula. Ay, perdón, gracias, Paula, excelente la explicación, y bueno, también Natalia, la verdad que ha sido un lujo esta charla, ¿eh? Hemos aprendido mucho todos, así que Los muchas abogados gracias. hemos aprendido. Sí, totalmente. Acá tengo una pregunta, y bueno, ya vamos a ir cerrando porque no las puedo demorar más a Natalia y a Paula, que nos han prestado su tiempo. Pregunta Gabriela, dice, con respecto, y es una muy buena pregunta porque tiene que ver con respecto al otorgamiento del CUD, ¿por qué suelen presentarse trabas o obstáculos tratándose de la condroplasia, ¿no? Que es una discapacidad? ¿Por qué habría que renovarlo en caso de esta condición que no mejora? Al contrario. Bueno, serían dos preguntas en una. Yo te lo dije de temprano. Que voy a silenciar acá a Rodrigo. ¿Por qué podría denegarse el CUD a una persona, a un niño o a un adulto con acondroplasia? Yo tuve un caso, pero bueno, les pregunto a ustedes y ahora hago la referencia. Bueno, yo nunca tuve casos de niños con acondroplasia, así que no conozco las condiciones, ¿sí? Creo que también no todas las juntas evalúan de la misma manera, Sí. ¿sí? Por ejemplo, en Mar del Plata tenemos 2 juntas, Pescadores e INAREPS, y tienen visiones totalmente diferentes, ¿no? Una más va para lo médico, para la parte salud, y la otra va más, se escuda un poco más en lo que es el modelo social, ¿no? Entonces ¿Cuál? a veces pasa Pescadores. Pescadores, sí, donde fui yo. A veces pasa que por ahí te dice, por ejemplo, el ciego de un solo ojo, y bueno, vos con el otro ojo ves. Bueno, exactamente. Yo el caso que tuve, lo digo 2 minutos porque no. Acá en Mar del Plata, en Pescadores, con respecto al CUD de mi hijo y de los que yo conozco, no ha habido problema, y en INAREPS tampoco. El caso que se presentó fue en Miramar, que rechazaron el CUD a una, ya tenía 18 años, si mal no recuerdo, le fijaron una nueva junta, ella me consultó como asociación, la acompañé el día de la junta, llevando documentación y explicando, o sea, más allá de la documentación médica, explicando por qué la acondroplasia era una discapacidad, y se lo otorgaron inmediatamente, es decir, no hubo mayores problemas. Pero bueno, a veces se puede llegar a requerir la presencia de una ONG que te respalde, o un abogado que pueda acompañar en la solicitud para, digamos, hacer ver esta cuestión. Y la pregunta que... Lo que pasa es que... Sí. No, lo que pasa es que muchas veces tiene que ver como las preguntas, ¿no? Cómo se hacen las preguntas, qué piensa la persona que tiene que responder, que por ahí responde parcialmente, entonces, digamos, es una instancia bastante inquietante la Junta Evaluadora, ¿no? Intimida estar en la Junta Evaluadora, por ahí uno no se sabe explicar, ¿sí? Y cuando tienen un perfil de fijarse lo que es el modelo social, es decir, hasta dónde la desventaja te discapacita o no, ¿sí? Sí. Entonces ahí corres con una desventaja, ¿sí? Sí, Creo que tiene que ver mucho cómo encara la Junta las preguntas, ¿no? Sí, la respuesta era, podés hacer lo mismo que todos, solo que sos más bajo. En ningún momento Exactamente. hubo, digamos, solo era una cuestión de altura la acondroplasia, no, en ningún momento se había visto todas las complicaciones,
todas las cuestiones sociales, psicológicas, o sea, nunca el enfoque biopsicosocial que se requiere para el otorgamiento del CUD. Y la otra pregunta, que nada, yo también me la he hecho, sé la respuesta, pero se las hago, ¿por qué hay que renovarlo cada 5 años? Si la acondroplasia es una condición genética que no va a cambiar, no va a mejorar, va a estar igual, o en todo caso, más complicada, o tener mayores complicaciones. ¿Por qué se Bueno, la ley dice que se puede hacer... Perdón. No, que en Cava, en Capital Federal, a mí me respondieron que parte de la función de la Junta Evaluadora es velar por los derechos de ese niño, en el caso de los menores de edad, que por eso lo renuevan cada 5 años, porque ellos ponen sobre el tapete si ese niño tiene que hacer terapia, la está haciendo, si está escolarizado, si no está escolarizado. No entiendo por qué sigue sucediendo después de los 18 años, porque en ese caso es un adulto que se vale por sí mismo y que tiene una condición que es permanente. Entiendo que suceda en el caso de los niños, pero no en los adultos. No sé si ustedes tienen una respuesta para esto. Yo creo que, bueno, es una respuesta inventada hace poco eso, porque antes no existía. Y claro, la estoy escuchando últimamente bastante, y en realidad me parece que nace de una sobreprotección estatal, porque en realidad un niño o niña con discapacidad tiene un montón de otros organismos que pueden verificar la vulneración de derechos de ese niño o niña, sin más lejos la escuela, que es la que lo tiene a cotidiano a ese niño o niña. Si ve cualquier situación de vulneración de derechos, es quien tiene que hacer la denuncia. Y quién mejor que una escuela que está todos los días, ¿no? Viendo, digamos, el esfuerzo de la familia, que conoce más allá de la realidad de ese niño o niña, conoce la dinámica familiar. A veces los hermanos van a la escuela. Entonces, la verdad, pensar que se le puede hacer un control desde la Junta Evaluadora, la verdad que lo veo totalmente inviable, porque no conocen la cotidianidad, no conocen la familia, no conocen absolutamente nada, y por una entrevista de media hora, yo no creo que puedan evaluar, salvo que, no sé, que tengan poderes mágicos, ¿no? De poder adivinar, pero la verdad que no creo que se pueda evaluar ese tipo de cuestiones. Sí me parece que tiene que haber una renovación, especialmente, bueno, en los niños, porque tiene que ver, digamos, con si son situaciones que son, como decíamos recién, ¿no? Hay discapacidades que pueden ser superadas, muy pocas, pero hay algunas que pueden ser superadas con muchos tratamientos, terapias, mucha estimulación. Hay otros que no, hay otros que ya son permanentes, y sí pueden empeorar, digamos. Entonces, en la sala 1, el fondo, las más grandes, sí. No sé quién está hablando. Entonces, no, a lo sumo entra una más. El empeorar significa, digamos, que pueda necesitar otro tipo de prestaciones, porque sí, obviamente, la Junta Evaluadora, hay una parte del CUD que dice, ¿no?, las prestaciones que ellos consideran que podrían llegar a ser beneficiosas para la situación de salud o la situación social que tiene esa persona, sea menor o mayor de edad, para su situación de salud. Pero creo que no, y en el caso de los adultos, hay situaciones que ya no mejoran. Sí me parece, digamos, que ni mejoran ni empeoran, digamos que hay situaciones de salud que ya son graves, y que no va a tener una modificación. Entonces, lo que sí me parece que deberían darse, digamos, en forma atemporal, y lo que sí debería hacerse, algún tipo de control de sobrevivencia, o algún control de sobrevivencia o algo de eso, pero no, digamos, pasar de nuevo por toda la Junta Evaluadora.
todo el trámite burocrático, porque no es burocrático, es burocrático, de tener que ir al médico, que el médico te llene las planillas. Acá en Mar del Plata, por ejemplo, cuando vos vas a averiguar o a buscar las planillas, no te dan el turno. No. Entonces, hasta que no tengas todo completo, no te dan el turno. No, tenía que ir a buscar una planilla a las 7:30 de la mañana. Pues yo tenía que renovar ahora el de Joaquín en mayo, que no pude, obviamente, pero me decían, vení a buscar la planilla. Después, llevás la planilla con los estudios y después recién te damos el turno. Bueno. Perdón, Andrea, algo que mejoró... Andrea, sí. Perdón. Algo que mejoró con la pandemia es en Mar del Plata, Pescadores está hecho una luz. Mandás todo por correo electrónico, te contestan enseguida, mandás todas las planillas, te dan el turno. Bueno, pero para renovar no, me mandaron todo por WhatsApp después, que ahí se lo pasé a Estela, perdón que lo solicitaba, le pasé el WhatsApp. Me mandaron todo por WhatsApp, pero bueno, porque para renovar queda prorrogado, ahora será para los nuevos CUD, que lo haces por videollamada, por Zoom. Bueno. Para nuevos sí. Bueno, me alegro. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Hola. Sí, Estela. ¿Me escucha? Sí. Estela de Viedma, mamá de Catalina. Yo, lamentablemente, me sumé hace un ratito. No, solamente comentarles. Yo vivo en Viedma, o sea, nosotros vivimos en Viedma, Río Negro, y sobre esto que hablaban de la renovación del CUD, quería contarles que nosotros, acá en Viedma, nos la dieron por 10 años, no por 5. O sea, como Catalina iba a un centro, o sea, está yendo actualmente con esto de la pandemia no va, a un centro donde tiene todas las atenciones, desde allí nos completan una planillita, con esa planilla vamos a hacer el trámite y nos dan el turno y rápidamente, en realidad cuando lo pudimos hacer, mi pregunta fue esta: ¿por qué, si es una condición que a nuestro criterio no va a cambiar, por qué nos la renovaban por tan poco tiempo? En ese momento era cada 5 años. Y bueno, en ese momento nos dieron hasta el 2024, o sea, 10 años. Sí. No sé si tiene que ver con algo que sea de la provincia de Río Negro o qué, porque creo que esto es nacional, ¿no es cierto? No sé cómo. Eso lo evalúa la misma junta, o sea, la misma junta es la que evalúa, lo puede dar por 1 año, por 5 o por 10. En este caso... En el caso de los bebés, sí. Claro, porque Cata ya es mayor de edad, ¿no? Ya tiene 18, 17, 18. Capaz que por eso. Cuando ella hizo la renovación tenía 17 en ese momento. Sí, claro. Por eso. Ya estaba por cumplir la mayoría de edad, tal vez sea por eso. Sí. Ah, bien. Bueno. Eso quería comentar. Está bien. Bueno, gracias. No, por favor, Estela, gracias por tu pregunta. Y acá, a ver, una última, para ya ir cerrando. Entonces, cada 5 años es generalmente lo que es para niños, no hay un porqué en el caso de discapacidades genéticas, condiciones genéticas que no van a cambiar. Les hago una pregunta antes de hacerle la última, que sé también la respuesta, pero ¿qué pasaría una persona que tiene, un niño que tiene un CUD, o una persona adulta que tiene un CUD, y se somete a un tratamiento de elongación, que ya digamos, no es más una persona de baja estatura o de talla baja, como decimos? ¿Podría denegársele el CUD? Yo creo que no, porque digamos la condición... Condición genética. Claro. O sea, mejora su calidad de vida, pero no cambia la patología. No, y además, bueno, y los dolores que produce después, porque digamos, son fracturas, ¿no? En los huesos. Exactamente. O sea, no es tan fácil, digamos, después quizás puede llegar a tener alguna cuestión en la movilidad, ¿no? Porque bueno, yo tuve una extensión femoral, así que no porque soy una persona con acondroplasia, pero tuve una extensión femoral y sí, la verdad que duele y bastante. Sí. Duele en el proceso y duele mucho después toda la vida, porque porque el hueso te lo parten y lo separan.
es una decisión bastante difícil para la persona, ¿no? Me parece que... Otro gran tema para las familias sí. y para los papás que, bueno, tenemos acá idea para una segunda charla, ¿no? Sí. Sí. Sobre todo con tu experiencia propia, Paula. Y acá una pregunta de Luciana de Puerto Madryn, Puerto Madryn, dice, buenas tardes, en Puerto Madryn es bastante difícil conseguir el certificado. Hace unos meses me comentó una mamá que en un viaje al Garrahan lo tramitó en Buenos Aires y enseguida se lo otorgaron. ¿Cuáles son los requisitos para tramitar en un lugar distinto al domicilio? ¿Se puede? No, lo que pasa que en Capital Federal, o sea, las juntas son municipales. Claro. Lo que pasa es que en Capital Federal es, digamos, la central. Claro. Por eso. Viste que Dios está en todos lados, pero su oficina central está en Cava, o sea, no queda otra. Perfecto. Por ahí se la tramitaron. Aclaradísimo. Te piden que vayas al CGP correspondiente a tu domicilio. A tu para domicilio. pedir el turno. No podés ir a cualquier otro. Es más, ellos evalúan que son empleados administrativos y los papeles que vos tenés sirven para llevar a la Junta Evaluadora. Es medio una ridiculez, pero bueno, a mí me pedían cosas de cosas respiratorias que tienen mis hijas y bueno, tuve que pelear con ellos para que me dieran el turno, por ejemplo. Eran empleados administrativos que me tenían que dar un turno, nada más, no evaluarme. Sí. Bueno, chicas, yo me quedaría, saben, horas charlando con ustedes, aprendiendo, informándome, pero ya llevamos 2 horas de charla y ya no puedo molestarlas. Creo que nos han dado un paneo súper exhaustivo del CUD, cómo tramitarlo, todas las dudas que teníamos como papás, cuáles son los derechos que nos da, a los que podemos acceder gracias al CUD, y Paula, ha sido muy buena tu exposición respecto a las pensiones y asignaciones. A mí me quedó clarísimo, tengo dudas, pero que bueno, después se las voy a consultar por privado. Quiero agradecerle al colegio que nos facilitó el Zoom sin horario, quiero agradecerle al instituto desde el fondo de mi corazón, porque la verdad que han estado excelentes, y agradecerle a todos los papás que nos acompañaron en esta charla, a las familias de Aconar, a Malú, a Graciela, a Estelita, estaba Luciana, estaba María, estaba Soledad, bueno, a todos los que nos acompañan y apoyan siempre. Un beso enorme. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Buenas Damos noches. una próxima charla. Luz. Gracias. Sí. Gracias por la invitación. No, por favor. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por invitarnos. Hola, Cata. Hola, Cata. Cata. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Y vos? ¿Ella es la que ya tiene 18? Bien. Sí, ya cumplí 18, ¿no, Cata? Sí. No, 23 cumplo. Tengo 22. Claro. Se tapa la cabeza. Estoy vieja. No. Bueno, ya Hacé propaganda de tu emprendimiento de pastelería. La vieja repostera. Qué rico. Nosotras, además, digamos, de estar en el instituto, somos bastante militantes de la discapacidad. Entonces, sí. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿La hija de Estela? ¿Cómo se llama? Cata. Cata, ya sos mayor de edad, te toca pelear la voz, ¿eh? Sí, obvio. Sí. Ahora te toca pelear por tus derechos. Dejala a tu mamá pobre, que estuvo peleando hasta los 18 tuyos. ¿Cuál? Por ahí, rapidito y cortito, contar lo de la entrevista en la televisión. El año pasado, el 25 de octubre, acá hay un canal en Viedma, Río Negro, que justo el año pasado fui y conté que el 25 de octubre, bueno, era nuestro día, y bueno, y dije algunas dificultades que tenía yo en la calle, para ver si lo podía resolver. Muy bien, Cata. Sí. Muy bien, sí. Y está Cata y hay que reclamar. Que es la tía que vive en Mar del Plata y que me ha ayudado a mí también en los comienzos de la asociación. O
sea que es toda una familia involucrada a la distancia. Sí, qué lindo. Bueno, no sé si alguien más quiere acotar algo, si no ya vamos por finalizado. Bueno. Un beso enorme a todos, buenas noches, que descansen. Gracias por todo. Chao a todos. Gracias. Chao.